Hola, buenas noches. Hoy tendremos una nueva, invitándolo exactamente en este momento para que se sume. Eh, un gran amigo. Hola, bienvenido, Carlos. Hola, hola. Hola, hola a ¿Me todos. escuchas? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Es un gusto que hayas aceptado la invitación para esta conversación, para este lanzamiento de este ciclo que estamos haciendo con los nuevos miembros del Comité Académico de Cultura Democrática, esta organización que fundamos hace, bueno, que prácticamente 4 años en Argentina, pero que cuenta con proyectos de formación en valores, en política, para difundir esta cultura democrática en ya 6 países de la región. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos que te hayas sumado a este proyecto. Creo que es eh, gente pensante, las ideas bueno, que tenemos en común, creo que es muy importante como para difundir, despertar las mentes de jóvenes, mujeres, todas personas sindicalistas, políticos, de todas las edades que realmente tengan vocación de servicio y aquellas que estén en el accionar político y se hayan olvidado por el cual están haciendo política, de repente recordarles de por qué lo hacen y cuál es el foco, que no es otra cosa que las personas. Así que eh, quiero comenzar este vivo con que te presentes, que nos cuentes un poco de ti, eh, a la audiencia de Cultura Democrática que nos están viendo ahora en vivo, los que verán este video más adelante. Pues bien, muchas gracias, Mica. Siempre es un gusto sumar, aportar y respaldar las iniciativas. No es esta la primera en la que nos toca participar y sin embargo creo que es una que tiene un gran objetivo, ¿no? Y es precisamente esto que comentas, ¿no? La difusión, la construcción de culturas democráticas, ¿no? Sabemos la importancia de que este régimen democrático tenga precisamente una manera de enraizar entre la ciudadanía, entre las sociedades, y pues eso es precisamente a partir de constituirlo y concebirlo como una auténtica cultura, ¿no? Entonces, bueno, siempre un gusto poder compartir. Bueno, yo, pues, Carlos Castillo, ¿no? Trabajo en la Fundación Rafael Preciado Hernández desde hace ya algunos años, ¿no? Donde dirijo la revista Bien Común y dirijo el área editorial y de cooperación institucional de esta fundación, que es una especie de think tank del Partido Acción Nacional en México. Y bueno, desde hace algunos años también me he dedicado, ¿no? Con especial ahínco e interés en precisamente en ver la manera, ¿no? En cómo esta doctrina humanista, este pensamiento humanista, ¿no? Pues tiene los valores, los principios, ¿no? Para dar respuesta, ¿no? A los grandes retos que enfrenta el siglo XXI, que enfrentan nuestras sociedades democráticas en el siglo XXI, ¿no? Pero que requiere precisamente que desde la propia academia, desde la filosofía, desde las ideas y desde los propios partidos, nos atrevamos a hacer las preguntas adecuadas que este humanismo, insisto, tiene con qué responder, pero tenemos que tener la capacidad, la disposición y en ocasiones hasta la osadía de hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? Muchas veces en función de cierta comodidad, en función de cierta manera, digamos, acomodada de vivir la propia política, claudicamos o renegamos o simplemente no nos interesa ya cuestionar a estas ideas, ¿no? Y pues las ideas están para eso, ¿verdad? Para ser cuestionadas, para ser increpadas, para ser criticadas, ¿no? Y a partir de eso poder generar, digamos, desde una tradición tan rica como esta, nuevas tradiciones, ¿no? Que den respuesta a los retos que vivimos y a los retos que vienen, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo es un poco lo que hago, ¿no? Y pues aquí siempre contento de poder sumar, querida Mica. Perfecto, no, sí, bueno,
los valores humanistas son los que nos une en este trabajo que hacemos de cultura democrática. Nosotros nos basamos en dos pilares, que es el principio de subsidiariedad y el de solidaridad. Y son valores que no terminan de ser del todo bien comprendidos por las distintas ideologías o corrientes de pensamiento. La solidaridad, a veces por los liberales, son, viste, es como reaccionan, como los extremos reaccionan como los liberales dicen, no, no, la solidaridad no me toques el individuo, ¿no? Como que no regales lo mío, a la propiedad privada, etcétera, como no al intervencionismo del Estado para favorecer a los grupos más vulnerables, etcétera, ¿no? Y no terminan de comprender este deber hacia esa responsabilidad que tenemos los ciudadanos hacia el otro, ¿no? Eh, Y, que y es un tema además de una gran vigencia, ¿no? O sea, lo ves, por ejemplo, en cuestiones como la migración, ¿no? Hoy resulta, vivimos en un mundo donde irónicamente, ¿no? Un container de bananas, ¿no? Tiene más derechos y más protección, ¿no? Que una caravana migrante, ¿no? Entonces, a ver, eso, o sea, vaya, estamos en un mundo que funciona así, ¿no? Que está funcionando así y ante el cual nos damos cuenta que no necesariamente se está siguiendo el camino para que eso cambie, ¿no? Entonces, vaya, creo que allí precisamente este gran valor de la solidaridad, ¿no? De cómo asumo que no todos estamos partiendo de lo mismo, que no todos empezamos ni llegamos al mundo, a la vida, en el mismo nivel, ¿no? Y que hay gente que digamos, por azar, que es lo más trágico, ¿no? Nace en cierta desventaja, ¿no? Entonces dices, oye, se apela, por ejemplo, desde este liberalismo, de este libertarismo también a una meritocracia, ¿no? Que resulta verdaderamente absurda de evocar, ¿no? Cuando hay unas asimetrías tan grandes, cuando hay brechas de desigualdad tan profundas, ¿no? Brechas de desigualdad que además empiezan a alimentar y han alimentado y están alimentando fenómenos de inconformidad, fenómenos populistas, fenómenos demagógicos, ¿no? Que están dañando a la propia democracia, ¿no? Y no es por decir que los populistas tienen la razón, pero hay ahí una crítica a la que hay que atender, ¿no? Porque sí hay una realidad, ¿no? A la que hay que voltear a ver, ¿no? Y no simplemente decir, como esto viene de mi opuesto, ¿no? Es malo per se, ¿no? Creo que ahí, entre solidaridad, entre generosidad, ¿no? Entender que el otro puede tener razón y que el otro tenga razón es el principio de la democracia, es el principio del acuerdo democrático. Uno no se sienta a una mesa de diálogo, una mesa de negociación política desde los absolutos del sí o el no. Se sienta desde la posibilidad de que el otro puede tener razón. de la, Entonces, cuando... de la pluralidad, de un concepto básico para la democracia, ¿no? Hoy con esa polaridad, iba a completar que del otro lado tenemos como por ahí los socialdemócratas, socialistas, o ya como más una izquierda más que habla de solidaridad en temas como, por ejemplo, ya que pusiste sobre la mesa, políticas migratorias, donde esto, digamos, también totalmente desproporcionado, con una solidaridad que no es del todo solidaridad, sino es una desproporción en eh, que brindar derechos en forma desorganizada, digamos, donde también hasta por ahí termina violando los derechos de otras personas, ¿no? Digamos, entonces, ante eso, digo, yo creo que desde el humanismo uno encuentra un equilibrio, encuentra unas políticas mucho más racionales en cuanto eh, realmente a responder ante las necesidades de los más necesitados, eh, pero sin la desproporcionalidad de la administración de los recursos que terminan vulnerando quizás los derechos de otros. Que es Eh, el uso racional de esos recursos, ¿no? Es decir, yo no puedo endeudar al Estado, ¿no? Ni puedo poner al Estado como solucionador absoluto de todo, ¿no? Yo tengo que apelar a la propia ciudadanía, a la sociedad civil, a los grupos intermedios, vaya, a todo este entramado, ¿no? Social que es precisamente lo que evita, ¿no?
que todo caiga y recaiga en el Estado, ¿no? Pero eso no funciona, ¿no? En tanto no haya precisamente esa disposición a entender, ¿no? Que debe haber una participación mucho más activa, pero que también debe facilitarse esa participación, ¿no? Porque muchas veces evocamos sociedad civil, evocamos estos, vaya, grandes pilares, ¿no? Pero son pilares que se encuentran en buena medida desconectados, ¿no? De la intervención política como tal, ¿no? Que incluso reniegan de esa intervención política. Entonces, ahí volvemos otra vez, ¿no? Empezamos a caer de nuevo en estas polarizaciones, ¿no? En donde, una vez más, yo, sociedad civil, soy quien está en lo correcto, ustedes, clase política, son las que quienes lo están haciendo mal. Y perdón, pero retomando este enorme, que creo yo que es el gran valor pendiente, el gran reto del siglo XXI, que es la pluralidad, ¿no? Retomando esta pluralidad, es la manera en la que convivimos entre todos, es la capacidad de construir un nuevo pacto social en el que asumamos, ¿no? Que sí se necesita tanto de unas como de otros, ¿no? No se logra excluyendo, ¿no? Y aquí entran temas maravillosos, ¿no? Que es la gran paradoja democrática, ¿no? Quien propone, ¿no? Que la democracia no es el mejor sistema, tiene derecho a participar en democracia proponiendo su idea, ¿no? Habrá quien diga, no, es que ese es el límite. A ver, pero en una sociedad plural, un grupo organizado que diga, oiga, nosotros consideramos que una economía estatista, ¿no? Es la opción para resolver los problemas del país, y evoco el modelo chino, y todo, o sea, y uno se cuestiona, oye, pues uno puede estar en desacuerdo con esa idea, pero no puede, creo yo, ¿no? No puede, precisamente en nombre de ese pluralismo, condenar a la no participación a quien piensa distinto. Y ese es el ejemplo más radical, ¿no? Vaya, en medio de eso, no hay muchísimos no tan radicales, pero creo que es lo que verdaderamente pone a prueba al propio pluralismo. ¿Qué tanto, no, estoy dispuesto a tolerar, a trabajar a sentarme en una mesa con quien considera las cosas totalmente opuestas a las que yo pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vuelve la política a ponernos a prueba. El reto es encontrar los puntos de encuentro, y puntos de encuentro hay, ¿eh? O sea, es simplemente tener la voluntad y la disposición de entender que en una sociedad plural no, vaya, nadie tiene el derecho a decir quién participa y quién no, ¿no? Al final, el reto es precisamente esta inclusión, ¿no? Es cómo reestructuramos esta manera de convivir, ¿no? Entre diferentes, ¿no? Es todo un desafío encontrar los puntos de encuentro cuando en el diálogo las palabras van perdiendo valor, cuando o sea, van perdiendo el significado real, o desde las distintas ideologías le dan distintas connotaciones a las mismas palabras. Cuando el concepto de verdad se va evaporando, no solamente hablo de la fake news, sino esa relativización de qué es verdad. No, bueno, eso desde tu punto de vista, ¿no? Digamos, y uno trabaja y uno fomenta la pluralidad para generar un diálogo, pero en definitiva es para ponernos de acuerdo y realmente tomar decisiones en pos de un bien común, ¿no? Y uno tiene que trabajar, ¿no? Bueno, no quedarse desde las distintas perspectivas y cada uno en su estanco. En definitiva, ahí no estamos generando un diálogo real si nos quedamos con que cada uno tiene su visión de la realidad, su visión de digamos, el desafío está justamente en eso, en dialogar, intercambiar y llegar a acuerdos y a puntos en común. Y partir de igual modo, Mica, de que hay cosas que vaya, o sea, la realidad es, ¿eh? O sea, la realidad no, o sea, uno puede traducirla, leerla, interpretarla de acuerdo a ciertas ideas, pero que hay un número de pobres, que hay un número de gente que no tiene acceso a oportunidades, eso es innegable, ¿eh? O sea, ahí no hay discusión, la aritmética no es discutible, ¿no? O sea, hay ciertos puntos en los que, vaya, Hay datos, no, los datos son datos, y ahí los así liberales es, dicen, los datos son todos los datos, y ¿no? eso no se discute, ¿no? Y eso es así. Eh,
No, no, cuando empezamos a tirar la aritmética al mar, ¿no? Es cuando se nos empieza a resquebrajar esto, ¿no? Porque si hay información real, hay información incuestionable, ¿no? Que por más que intentes maquillar o intentes traducir o intentes interpretar, es, ¿no? Entonces, bueno, un resultado electoral es, ¿no? Una brecha de pobreza es, ¿no? Una brecha de desigualdad es, ¿no? Un desigual acceso de mujeres y hombres a los puestos de representación política son, ¿no? O sea, son datos reales, ¿no? Entonces no puedes pelearte con eso. Pero en el momento en el que nos peleamos con eso, bueno, ya no hay ni siquiera el suelo firme desde donde partir. Y tú hablabas ahorita precisamente de esto de la posverdad, ¿no? Es esta complicación, ¿no? En el que hay quien puede desde la ciencia, ¿no? Probar y hablar y demostrar el cambio climático, y hay quien también desde la ciencia te dice, no, no, eso no pasa cada determinado tiempo, no nos asustemos, no hay un, o sea, entonces es retador, sin duda es retador, ¿no? Pero sí tiene que haber, digamos, un piso de sentido común, ¿no? Y creo que ese piso de sentido común es mucho más sencillo, es mucho más, digamos, factible abordarlo desde ciertas ideas como la, por ejemplo, ¿no? La eminente dignidad de la persona, ¿no? O sea, hay acciones, hay situaciones, hay realidades, ¿no? Que atentan contra la dignidad de la persona, ¿no? Y eso también es innegable, ¿no? Entonces, ahí hay puntos de encuentro, ¿no? En cómo se soluciona, bueno, ahí empezamos a discutir y demás, pero no podemos negar esa realidad. Y al final hay un gran ideólogo del PAN, del Partido Acción Nacional, que decía, el fundador del partido, que decía, hay dolores evitables, ¿no? Hay que detectar dónde están esos dolores evitables y no cuestionar su existencia, porque ahí están, ¿no? Ahí están esas necesidades reales, tangibles, a las que acudimos, ¿no? Que generan indignación, que atentan contra la dignidad de las propias personas y ante las que la política tiene que tener soluciones efectivas, eficientes, ¿no? Y capaces precisamente de dar salida, ¿no? De dar solución, ¿no? A situaciones que en muchos casos, pues a muchos y a muchos nos parecen inadmisibles, ¿no? Ya que has mencionado al Partido de Acción Nacional y a los partidos políticos en general, no sé qué opinas de los partidos políticos en general hoy en día, si se tienen, si son fieles a las doctrinas que en algún momento definieron como la doctrina partidaria. Si la van ayornando a medida que va pasando el tiempo a las nuevas realidades, digamos. Si detienen tiempo como para formar realmente a los afiliados, a los miembros del partido, y a crear esos espacios, esos grandes congresos doctrinarios donde antes se pensaban, se realmente consensuaban cuáles eran las propuestas, las mejores propuestas para resolver la región, donde participaba la ciudadanía en general, los afiliados, a responder adecuadamente a las necesidades de la gente. ¿Cuánto falta de esos espacios de reflexión? Mira, faltan esos espacios sin duda, ¿no? Pero también hay que entender una cosa, las doctrinas no son tótems, ¿eh? O sea, no son tótems en torno a los cuales nos reunimos y adoramos, ¿no? Como si fueran inamovibles, ¿no? La doctrina es algo vivo, ¿no? La doctrina es algo que va respondiendo a realidades nuevas. E insisto, vuelvo al principio, vaya, no podemos eludir, ¿no? El cuestionar a las doctrinas desde las nuevas realidades, ¿no? Eso es innegable. El espacio donde eso se realiza es un espacio político, ¿no? Y tampoco podemos claudicar de ese espacio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que claudicamos empezamos a convertir las doctrinas en fórmulas, ¿no? En frases bonitas, ¿no? En relleno de discursos, ¿no? Y eso hace que las doctrinas mueran, ¿no? O sea, Milán Kundera lo relata de una manera muy, muy bonita en una novela que se llama La Inmortalidad, ¿no? Habla de una cosa que él llama la imagología, ¿no? Que dice que el comunismo, ¿no? Pues empezó siendo una filosofía, una manera de pensar, una manera de interpretar la realidad, ¿no? Escrita por Marx, Engels y demás, ¿no? Bueno, cuando se empezó a masificar, hubo que ir, digamos, esos 19 tomos de las obras completas de Marx y
y Engels, ¿no? Pues hubo que reducirlos a 3, ¿no? Porque ya había más gente que se interesaba y había que masificarlo y difundirlo, ¿no? Y cuando fue más gente, ¿no? Pues hubo que reducirlo a un tomo, ¿no? Y cuando fue más gente, hubo que reducirlo a un panfleto, ¿no? Y cuando fue más gente, hubo que reducirlo a un decálogo, ¿no? Y eso acaba en una playera que dice hasta la victoria siempre Che Guevara, y ahí es donde mueren las doctrinas, cuando las reducimos a frases y a fórmulas, ¿no? Entonces, la capacidad de las doctrinas de ir respondiendo a realidades nuevas, ¿no? Es algo que los propios integrantes de los partidos tienen que propiciar y generar, su riesgo de empezar a responder a realidades ya pasadas, ¿no? Y muchas veces lo vemos, ¿no? Enarbolamos banderas, empezamos a enarbolar banderas que responden a realidades que ya son incluso hasta superadas, ¿no? Como queriendo evocar una época dorada, ¿no? O un pasado, ¿no? Que ya no va a volver, ¿no? O sea, el fundador del PAN no va a volver a nacer, ¿no? Caldera no va a regresar, ¿no? Frei no va a regresar, ¿no? O sea, nos toca a nosotras y a nosotros ser capaces de tomar esas grandes ideas y ver de qué manera le responden a realidades nuevas, porque ellas y ellos, esos que estuvieron hace 40, 50, 60, 80 años, no se enfrentaban a los mismos problemas que nos enfrentamos nosotros, porque por fortuna, ¿no? La realidad cambia, ¿no? Las doctrinas, las ideologías tienen que ir respondiendo a esas realidades nuevas, esas realidades cambiantes y atreverse sobre todo, ¿no? A tomar esas nuevas realidades y decir, sí, esto es lo que estamos viviendo y no puedo responderle como le respondimos en el 39, en el 65, en el 80, en el 2000 incluso, ¿no? A cosas que ya son totalmente distintas, que han cambiado, que hoy cambian de manera muy acelerada, ¿no? Y que nos enfrentan a lo que, pues, en términos ortellanos es precisamente una crisis. Es decir, ese momento en el que lo que funcionaba ya no funciona, pero lo que va a funcionar todavía no se inventa. Entonces, creo que hoy estamos en un momento así, creo que los partidos viven un momento como este, ¿no? Y tienen que afrontarlo desde la seriedad, desde la capacidad de responder desde sus ideas a realidades nuevas, realidades que están cambiando, realidades que nos exigen, ¿no? Esta capacidad intelectual, esta capacidad programática de dar soluciones, de dar conceptos, de dar ideas renovadas, ¿no? Nada más para terminar, tú hablabas de la subsidiariedad hace rato. Yo creo que la subsidiariedad es un valor que soluciona buena parte de los problemas en los que vivimos hoy, pero que como ha sido tan manoseada y se convirtió en subsidio y se convirtió en asistencialismo y se pervirtió, ¿no? En asistencialismos precisamente, ¿no? Es cuando, ¿no? Tenemos la obligación de retomar esta gran idea y ver cómo la aterrizamos en políticas públicas, ¿no? Que sean capaces de precisamente achicar, ir reduciendo estas brechas en las que vivimos y a las que asistimos, sobre todo en Latinoamérica, cotidianamente, ¿no? En los 50, 60 surgieron en América Latina un montón de partidos demócratas cristianos y digamos, promoviendo los valores de la doctrina social de la iglesia. Y por momentos parecía como que se confundía, ¿no? Digamos, como era el rol de la iglesia, digamos, en la política. Eso se fue diluyendo, esos partidos hoy en día fueron perdiendo poder o legitimidad, etcétera. Y en los últimos 20 años vemos que personas que comparten esos valores del humanismo, digamos, o humanismo cristiano, digamos, hoy, digamos, yo soy una de esas personas, creemos que esos valores son universales, ¿no? El bien común, rescatar la dignidad de la persona, valores como la solidaridad, principios de solidaridad, más allá de la religión, que eso es lo que hace definición como, digamos, contribuyen a la cultura, justamente, a la cultura democrática, pero que lo compartimos más allá de la religión católica, religión judía, el humanismo judío, Levinas, digamos, hay tantos autores de otras religiones o ateos, etcétera, que comparten este mismo pensamiento. Eh, y a lo que voy es, así como existen personas como tú u otras que en la región que hablan de un nuevo humanismo, ¿no? Como de la necesidad esa de refundar el humanismo, ya no sé si tanto desde el humanismo cristiano, con el apellido cristiano, sino de repensar el humanismo en función de los desafíos del siglo XXI. Esa tradición, Mica, esa tradición fue enormemente rica y fructífera,
¿no? Y es innegable, ¿no? El aporte que le dio, ¿no? En muchos países, ¿no? En Venezuela, en Chile, en el propio México, ¿no? A las democracias, ¿no? Innegable, ¿por qué? Porque fue una alternativa entre dos polos, ¿no? Que, antagonistas, ¿no? Que era pues, el liberalismo y el comunismo, ¿no? Y ahí, perdón, pero la primera, tercera vía fue el humanismo, ¿no? ¿Por qué? Porque propuso una alternativa real, ¿no? En la que esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Se mezclaba con las libertades y los derechos humanos y fue capaz de generar transiciones democráticas. No es casualidad, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención del análisis histórico. No es casualidad que la transición chilena la haya encabezado la democracia cristiana. No es casualidad que la fundación de la Alemania moderna haya sido por la democracia cristiana. No es casualidad que durante la caída del muro haya sido la democracia cristiana alemana la que haya estado al frente. No es casualidad que en México la transición democrática haya sido abanderada por un partido, ¿no? De centro humanista, ¿no? Entonces, a ver, eso fue porque fuimos capaces, ¿no? En esa época, ¿no? De tomar ciertos principios y ciertos valores y responder a la realidad de un mundo bipolar, ¿no? Y nos salió muy bien porque ahí está la prueba, ¿no? Se construyeron democracias sólidas, se construyeron democracias funcionales, se construyeron democracias que verdaderamente tomaron el combate a la pobreza, el combate a las desigualdades como una forma de hacer política, de ser y hacer política, ¿no? Sin embargo, como bien mencionas, también es cierto que de un tiempo a la fecha, todos estos partidos que menciono, ¿no? Están en ciertos declives, ¿no? Algunos, por no decir ya en vías de extinción, ¿no? Eso te habla precisamente de esta comodidad, ¿no? En la que empiezas a repetir tus fórmulas, en las que ya no tienes una idea innovadora, en la que ya no eres capaz de, a partir, insisto, de estas ideas, proponer algo nuevo y empiezas a vivir en la comodidad, ¿no? De lo que fue, ¿no? El reto al que nos enfrentamos estos partidos es sí el ayornamiento, como lo llamas, pero frente a la ya opción real de que en caso de que no ocurra, venga la extinción, ¿eh? Porque, a ver, eso pasa. Cuando una organización política deja de funcionar y de servir a la sociedad, se extingue y muere de muerte natural. ¿Por qué? Porque ya no funciona, ya no cumple una razón de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos que esto ocurra, que siga ocurriendo, ¿no? Bueno, creo yo precisamente con esta capacidad que se tuvo en el pasado, ¿no? De sentarte a pensar las cosas, de pensar estas cuestiones de manera seria, de manera profunda, no en eventos o en encuentros que duran 1 o 2 días, ¿no? Como para palomear, ¿no? O sea, son reflexiones que tienen que tomar tiempo. Es terrible en una época en la que todo pretende y busca ser instantáneo, muy, muy apresurado, ¿no? Pero a ver, las ideas requieren eso, ¿eh? Y el precio de no darnos ese tiempo lo estamos viendo, estamos asistiendo al costo que toma, ¿no? El claudicar de esa cuestión, ¿no? De este reto, ¿no? Entonces, vaya, sin duda se necesita, sin duda es indispensable. ¿Por qué? Porque yo sí creo, ¿no? Que estas ideas tienen mucho que aportar en este tiempo, ¿no? Tienen grandes, vaya, alternativas que ofrecer entre unas sociedades democráticas que parecieran, más bien no parecieran, que se baten entre dos polos, ¿no? El populismo, ¿no? O la democracia, ¿no? Eso también es vivir en la polarización, ¿eh? O sea, también vivimos hoy en una polarización, no digo similar a la de la Guerra Fría, pero que sí presenta dos Pero, modelos que parece que no hay, y pareciera que no hay otro, ¿no? Entonces nos toca hacer esa tercera vía de nueva cuenta, ¿no? No una tercera vía autonombrada, ¿no? Como pasó a finales de los 90, ¿no? O sea, una tercera vía capaz, ¿no? De proponer una alternativa seria y sobre todo una alternativa atractiva para la ciudadanía, que la ciudadanía voltee a ver y digan, oye, entre ustedes dos que ya llevaron esto a los extremos, ¿no? Puede haber un camino, debe haber un camino intermedio, ¿no? Y creo yo que ese camino intermedio es el humanismo, porque no encuentro otro, ¿eh? O sea, o sea, si tomas en cuenta de populismos y cuando libertarios, ¿no? uno puede servir de puente, en definitiva, ¿no? Entre, o sea, el populismo izquierda-derecha, que se están matando entre ellos y en esa violencia verbal que termina exacerbando la sociedad y cada vez más vemos revueltas sociales en nuestra región, que es parte
responde a esos discursos eh, con un hate speech, ¿no? Como esos discursos del odio que promueven esa confrontación entre izquierda y derecha, entonces se agreden, pues, políticos que hablan de casta política, digamos, pero te estás haciendo política y entonces estás menospreciando la casta política y, digamos, un discurso totalmente antipolítico, digamos, que de alguna manera va erosionando lo que uno quiere construir, que es en definitiva crear una cultura política de responsabilidad de los ciudadanos que gocen no solamente de derechos, sino que también asuman las responsabilidades de aportar tiempo, cabeza, digamos, a la construcción de una sociedad desarrollada. En definitiva, todos, no solamente los políticos, tienen que tomar las decisiones, los ciudadanos se quedan muy cómodos en ese rol de ser elector cada 4 años o cada 2 años, eh, y ya, y bueno, y Ahí hay, bueno, ahí hay un tema. puedo ejercer más. Y bueno, y cada tanto es voluntario en no sé, en alguna organización y contribuye acá, o tuitea, ¿no? Ese activismo virtual que se creen que son, digamos, responsables, que contribuye, ojo, contribuye a esa visibilización de a veces de ciertas realidades, la contribución con las redes sociales, pero falta algo más de parte de la ciudadanía que realmente contribuya a fortalecer las instituciones democráticas y defienda de estos polos que lo único que generan es confrontación y no armonía, esa convivencia, la concordia que debemos promover en la sociedad para que podamos nada, convivir en paz, en definitiva, contribuir todos al desarrollo y a la convivencia. Sí, mira, ahí me parece que uno de los grandes errores que estamos pagando, ¿no? O sea, constantemente, fue que redujimos democracia a voto. O sea, somos demócratas porque se vota, ¿no? Y bueno, votar es muy importante en democracia, ¿no? Pero una cultura política democrática tiene, entre otros factores, el votar, ¿no? Porque la participación, el valor participación, ¿no? El valor democrático de la participación, por supuesto que ni se reduce ni se limita al voto, ¿no? Implica un involucramiento activo, una presencia activa, una participación de verdad comprometida, ¿no? Con precisamente aquello que me afecta, ¿no? Que nos afecta, ¿no? En lo inmediato, si quieres, como mínimo indispensable, ¿no? En la vida pública, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces yo cumplo con mi deber cívico de votar, me lavo las manos y nos vemos en 4, 5, 6 años, ¿no? Los que pasen entre elección y elección. Y reducir la democracia solamente al voto, ¿no? Hay un autor muy interesante, Daniel Innerarity, ¿no? Que habla una teoría de la democracia compleja, ¿no? O sea, si reducimos la democracia solamente al voto, ¿no? La simplificamos, ¿no? Y si simplificamos la democracia, le hacemos el juego al populista. Es decir, ya redujimos la democracia a su mínima expresión y la democracia ya solo implica votar. Entonces, mientras usted vote, ¿no? Va a vivir en una democracia. Y pues, perdón, en Venezuela se vota, ¿eh? Y no podemos decir que se viva en una democracia plena, ¿no? Entonces, ojo con esos reduccionismos, ¿no? Porque son los que empiezan a simplificar, a volver a la democracia su mínima expresión, ¿no? Y no la complejidad, ¿no? De un sistema precisamente, ¿no? Que implica precisamente el tener una cultura que viva ese sistema, ¿no? O sea, implica participar, implica dialogar, implica, vaya, entender la complejidad de del propio sistema, de las propias instituciones, la importancia de esas instituciones, de preservar, de cuidar, de ayornar esas instituciones, ¿no? Entonces, a ver, creo que ahí hay un reto enorme, ¿no? Y es devolverle a la democracia su complejidad. Complejidad no porque sea difícil, ¿no? Complejidad porque es precisamente un sistema, ¿no? Es como cuando reduces humanismo a una frase, ¿no? A ver, estás hablando de una filosofía. Si vamos a reducir una filosofía a una frase, ¿no? Nos vamos a quedar con una linda remera, ¿no? Que diga, vaya,
no sé, aquí decimos mucho, seguir continuando, ¿no? Que es una frase del fundador del PAN. Pues ya vemos en el PAN playeras que dice seguimos continuando, ¿no? Entonces dices, ay, ¿no? O sea, ese camino no es precisamente el que conduce a que esto se haga más complejo, más diverso, más amplio, ¿no? Sino que se vaya reduciendo a sus mínimas expresiones. E insisto, eso es el gozo del populista, porque al populista le conviene una realidad en términos simples, en términos llanos, ¿no? En términos de bueno o malo, en términos de vencedor y vencido, en términos del sí o el no. O sea, ese es el escenario que más conviene, ¿no? A quienes, vaya, aprovechan estas circunstancias, ¿no? Para capitalizar, ¿no? Acciones políticas, ofertas políticas que son sumamente irresponsables, porque, bueno, creo que sobra decir a dónde conducen y en qué acaban, ¿no? Ahora, bien, antes de que la ciudadanía pueda participar y realmente hacer y tomar, ser parte de la acción, tiene que informarse. ¿Cuál es, hoy en día, cuando con esa polarización que no solamente está en los políticos, sino en los medios de comunicación, porque dependiendo de los medios de comunicación, la interpretación de la realidad y la versión de la verdad que uno... ¿cómo uno fomenta realmente ese pensamiento crítico, digamos, no quedarse, digamos, informarse de verdad, quizás con diversidad de fuentes, digamos, tener realmente esa formación de criterio como para que el ciudadano, bueno, a la hora de votar, no solamente vote, sino que sea un voto informado, meditado, digamos, de acuerdo a la realidad del país y no solamente es informar, saber quiénes son los candidatos y cuáles son los programas, sino es estar informado de lo que pasa en el país, cuáles son las necesidades, en qué estamos fallando en la política medioambiental, cuáles son las prioridades que deberíamos focalizar hoy en día, digamos, con todo el problema de la pandemia, digamos, la administración de los recursos, digamos, cómo realmente el gobierno tomó las decisiones para focalizar los recursos de emergencia, urgencia hacia el sistema de salud, de educación, lo que realmente era necesario hacer. La gente se informó, ¿no? No se informó a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el rol de los medios ahí? Digo, ¿Cómo, es fundamental, ¿no? O sea, es más, creo que vivir en un momento en el que tenemos la cantidad de información que tenemos es verdaderamente un gozo, ¿no? O sea, creo que nunca en la historia había habido tanta información disponible para tantas cosas, ¿no? La cuestión es que precisamente, ¿no? Cuando tienes una saturación de información, ¿no? Tienes que empezar a tener filtros, ¿no? Que más o menos te digan, bueno, esto sí, ¿no? O sea, esto es real, esto obedece a un criterio con más intereses, ¿no? O sea, entonces, ahí yo retomo aquella vieja idea de nuestro amigo en común, Stefan Jost, ¿no? O sea, Stefan nos decía, ¿no? O sea, la democracia se construye y la cultura democrática se promueve en todos los espacios, ¿no? Donde haya dos o más personas decidiendo algo, ¿no? Y esto pasa por los sindicatos, las escuelas, las iglesias, vaya, o sea, pasa por prácticamente todo el entramado social, las familias, ¿no? O sea, yo sí creo que esta tendencia a tener un pensamiento crítico, ¿no? A poder comparar opciones, posibilidades, opiniones, ¿no? Retomando este otro gran valor de la democracia que es la información y la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? O sea, tiene que tener en la propia ciudadanía, ¿no? Ese espacio de difusión, de impulso, ¿no? No veo, no me imagino, ¿no? O sea, el momento en el que uno se sienta a la mesa, ¿no? Por ponerlo en términos simples, ¿no? De un domingo en casa, ¿no? A decidir qué película se va a ver, ¿no? Y digo, en alguna época se decía, bueno, pues lo que diga el pater familias, ¿no? O sea, porque hoy es cuando puede estar. Hoy debatimos, ¿no? Cada quien tiene una propuesta, oye, a mí me recomendaron esta, oye, yo digo que esta, oye, yo leí que esto, oye, yo vi un YouTube un youtuber que me recomendó esta, y dialogamos y convivimos y ponemos opciones, ¿no? Y debatimos sobre cuál opción y votamos, ¿no? Y se toma una decisión. Bueno, ahí ya se está practicando democracia. Hay que entender que ese espacio, ¿no?
¿no? De íntimo de casa, ¿no? Donde ya se vive de una manera mucho más horizontal que vertical, ¿no? También hay que seguirlo trasladando hacia afuera, ¿no? No, o sea, hay que fomentarlo en prácticamente todos los espacios donde se tomen decisiones. Además, acudimos a sociedades que cada vez buscan horizontalizarse más y que en este proceso de horizontalidad de repente empiezan a apelar a modelos verticales porque ya no saben qué hacer. Qué irónico, ¿no? Que en el momento en el que gozamos de mayores libertades se voltea a ver, ¿no? Modelos verticales porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, híjole, ese es un fracaso, ¿eh? O sea, es un fracaso que en medio de sociedades donde se busquen más libertades, ¿no? De repente te digan, oye, es que yo no me quiero vacunar porque soy libre, ¿no? ¿No? Y que ese llamado a no vacunar, ¿no? Venga de los países donde hay más vacunas, ¿no? Donde puedes ir a una farmacia y vacunarte sin problema, no tienes que esperar a que el Estado lo decida, ¿no? Entonces, oye, algo se está haciendo mal, ¿no? Y creo yo que tiene mucho que ver precisamente con la manera en la que estamos difundiendo, ¿no? En la que estamos, digamos, viviendo y contagiando democracia desde los espacios, desde la propia escuela, ¿eh? O sea, creo que se vuelve cada vez más forzoso, ¿no? El generar modelos de educación democrática, ¿no? Educación cívica, ¿no? En la que estos valores se promuevan, se vivan, ¿no? Se practiquen, ¿no? De tal suerte bueno, aquella época en la que los papás decían, ¿no? O sea, se hace porque lo digo yo, ¿no? Bueno, si yo le digo hoy a mi hijo de 18 años, esto se hace porque lo digo yo, me voltea a ver y me dice, oye, aquí dialogamos, ¿no? O sea, aquí nos gusta dialogar y es cierto y está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque, vaya, qué irónico sería que ante esa libertad y esa búsqueda de generar un pensamiento crítico, mi respuesta fuera, ah, no, se hace lo que digo yo. No. Entonces, bueno, ¿no? O sea, creo que ahí hay el gran reto, ¿no? Volviendo a Stefan, ¿no? De, a ver, la democracia se construye en todos los espacios donde haya intereses en común, ¿no? O sea, donde hay intereses en conflicto. Vaya, no es posible que nuestras democracias rehuyan del conflicto. El conflicto es connatural a la convivencia, ¿no? Y la política sirve para resolver conflictos. No hay política donde no hay conflictos. Donde todos estamos de acuerdo, no hay para qué, no hay necesidad de votar. ¿No? O sea, pues ¿para qué? ¿No? Si todos pensamos igual, ¿no? Entonces, vaya, siempre que hay conflicto, y siempre lo hay, siempre lo ha habido, y siempre lo va a haber, tenemos que tener mecanismos de procesamiento de ese conflicto. Y hoy acudimos a un momento en el que, en nombre de las libertades, ¿no? Gozamos de herramientas para procesar esos conflictos, ¿no? Irónicamente, volteamos a modelos autoritarios porque no sabemos qué hacer, porque vaya, ¿qué mejor muestra de que estamos en una época de crisis? Y digo crisis no porque se esté cayendo todo, sino porque hay estas transiciones, ¿no? El que no tengamos, como no tenemos resuelto lo que va a ser, volteamos a lo que fue y decimos, ay, que necesitamos un nacionalismo que nos resuelva las cosas, ¿no? O sea, entonces, en un momento en el que el mundo se abre, en el que el mundo se interconecta y demás, ¿no? O sea, surge una nueva oleada de COVID, ¿no? Y en 3 días ya atravesó el mundo, ¿no? Entonces, vaya, hablamos de sociedades que se mueven, ¿no? O sea, en esa libertad, ¿no? Tenemos que responderle también, ¿no? O sea, desde la actualización de una democracia que responda y sepa la manera de procesar esos nuevos entornos, estos nuevos espacios en los que vivimos y convivimos, ¿no? Del, ya que mencionaste a la familia, la toma de decisiones democráticas dentro de la familia, comento, el otro día estaba hablando con la vecina de Cristina Kirchner, digamos, que le colgó una bandera, es famosa, se hizo famosa porque le colgó una bandera pidiendo independencia judicial. Y le comentaba, pues ella simplemente una ama de casa, vecina, digamos, interesada, digamos, en que se haga justicia, que no haya impunidad ante los casos de corrupción. Eh, y hablábamos de la importancia del involucramiento de la ciudadanía así como decías, dabas el ejemplo de la familia, pero también en la cooperativa, en las escuelas. Acá las escuelas públicas tienen operadoras donde los padres pueden involucrarse y tomar decisiones de cómo se reparten los recursos en cuanto, no sé, con limpiar los materiales para la escuela, etcétera. Cuán importante es que los padres se por ahí involucren digamos, en las cosas de la escuela, pero también
cuando, como en los pequeños órdenes de convivencia, ¿no? En la Claro, sociedad. claro, claro. Acá, como es en México, porque acá en Argentina nosotros tenemos los consorcios, los edificios donde los vecinos toman decisiones en cuanto a la administración de los recursos comunes, ¿no? De cómo no sé, uno aporta mensualmente y se cubren los costos de quien limpia el edificio, el mantenimiento del ascensor, etcétera, ¿no? Digamos, y se toman decisiones en asambleas y acá hay poca parte, por lo general los vecinos participan poco y después se quejan si está sucio o no, si no sé qué, digamos, eh, pero a la hora de quejarse, la mayoría está, a la hora de hacer, generalmente es una minoría la que trabaja, ¿no? Y eso pasa en todos los niveles. Entonces, y son pequeños ejemplos donde cómo la gente no se involucra en la toma de decisiones de los recursos de la escuela, o digamos, en un edificio, a la hora de involucrarse en temas de Estado, donde la toma de decisiones es mucho más compleja, digamos, no es decir cuánto gasto digamos, es ya, eh, tengo que decidir en cuanto a políticas públicas de medio ambiente, educación, salud, seguridad, etcétera. Eh, digamos, y implica estar informado para realmente que poder tener una opinión pública realmente formada es complejo. Tienes que estar informado, tienes que dedicarle tiempo cuando el común de la gente no dispone del tiempo entre trabajo, familia, etcétera. Esa es la realidad, es que no, uno lee el diario que el fin de semana, ese es el común de la ciudadanía hoy en día. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a la ciudadanía cuando está en el día a día? ¿No? ¿Cómo Sí, poder a ver, ¿qué es el edificio? ¿Qué es la escuela? Son bienes comunes, ¿no? Ahí están los bienes comunes, ¿no? ¿Cómo mejoro ese bien común? Bueno, en la medida en la que participo y me involucro. ¿Por qué? Porque en la medida en la que participo y me involucro, me apropio de ese bien común, ¿no? Lo hago mío, ¿no? Es como decir, yo quiero que esté limpio el parque, ¿no? Pero nunca me paro en el parque, ¿no? Entonces no sé si está sucio o limpio, ¿no? Pero me quejo, ¿no? Entonces, vaya, es decir, a ver, hay que entender esos bienes comunes, ¿no? O sea, esa idea de lo común, ¿no? O sea, es la única manera de construirlo, ¿no? Pues es a través de la política, ¿no? A través del intercambio, a través del diálogo, ¿no? En la medida en la que me involucro, ¿no? Me apropio de eso, ¿no? En la medida en la que participo, me apropio de eso. ¿Cuándo lo cuido más? Cuando lo siento más mío. Y ojo, ¿no? Comunidad, ¿no? La palabra comunidad viene de lo común, ¿no? Entonces, si no vamos a tener mejores comunidades o comunidades más sólidas o comunidades más participativas, ¿no? En tanto no se asuma, ¿no? Que eso común, ¿no? Es de lo que participamos todos y en lo que participamos todos, ¿no? Todas y todos, ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay el enorme reto precisamente formativo, ¿no? De decir, a ver, esos espacios mínimos, inmediatos, instantáneos, o sea, los más cercanos, ¿no? Donde estamos participando, ¿no? Son los primeros donde se empieza a construir esa cultura democrática, porque lo siguiente será preocuparme por la calle, ¿no? Por si el alumbrado público es correcto, por si la basura se recoge y se procesa a tiempo, o sea, es una cadena, ¿no? Y empieza por lo más inmediato, ¿no? O sea, nada más que como asumimos que alguien lo va a hacer, ¿no? Que alguien más lo va a hacer, que si no estoy yo, pues alguien más estará, ¿no? Bueno, esa es la misma lógica de por qué no participo, por qué no me involucro en la sociedad civil, ¿no? O sea, ahora, también hay otra realidad, ¿no? En sociedades donde la ciudadanía tiene que encargarse de sobrevivir, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Decir, además, involúcrate en lo común, ¿no? Porque si apenas puedo resolver lo privado, ¿no? ¿Cómo voy a meterme a lo público? ¿No? Entonces, ahí también hay un tema, y ahí hay un autor italiano, Ferrajoli, ¿no? Luigi Ferrajoli, en un libro magnífico que se llama Manifiesto por la Igualdad, que dice, a ver, la democracia también tiene que generar bienes tangibles, ¿eh? Porque si no se vuelve entelequia.
se vuelve una idea en abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo me beneficia? ¿Por qué es mejor la democracia que otro sistema, ¿no? A lo mejor el otro sistema de manera inmediata me empieza a solucionar los problemas, ¿no? Quizá condene a la larga, pero entonces, ¿cómo hacemos que esta democracia también, ¿no? Aporte, sea capaz, ¿no? De solucionar los problemas inmediatos de la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en la que la ciudadanía tenga resueltas ciertas necesidades básicas, haya resuelto ciertas necesidades básicas, es mucho más fácil que se involucre, ¿no? Yo puedo tener mucho más disposición de involucrarme, ¿no? Cuando no llego a mi casa después de 3 horas de camino, ¿no? Y que lo último que quiero es meterme en una reunión de vecinos, ¿no? Donde vamos a discutir, ¿no? Entonces, hay que tener también esa conciencia, ¿no? O sea, la democracia sí requiere, ¿no? Que haya esta capacidad de ir acortando esas brechas, de ir generando las condiciones para que la propia ciudadanía tenga incentivos para involucrarse, ¿no? Tenga incentivos para participar, tenga incentivos para activarse, ¿no? Vaya, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Es en lo inmediato, ¿no? Donde hay que empezar a generar esa idea de que, a ver, este edificio, ¿no? En el esta escuela es un bien común, nos pertenece a todas y a todos, ¿no? En la medida en la que todas y todos participamos de su construcción, de su mejoramiento, de su integración, ¿no? Pues esto nos va a representar más, porque va a ser más nuestro, ¿no? Es el principio de la democracia, por eso la participación es tan importante, porque si no queda en manos de quienes sí se interesan. Y si, si son pocos los que se interesan, ¿no? Ahí se construyen las élites, ¿no? Ahí se construyen las élites que son las que prácticamente, ¿no? Empiezan a decir, pues si yo soy el único que está, pues yo soy el que toma las decisiones. Y luego viene la queja, ¿no? Es que, ¿por qué decidieron esto? Porque no estabas, ¿eh? Porque también hacía falta tu voz, ¿no? Y tú mismo claudicaste de usar esa voz a través de los mecanismos que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, insisto, la construcción de una cultura, ¿no? De una cultura democrática, sí pasa, sí tiene que pasar, ¿no? Por un proceso formativo. La formación en cultura democrática como valor de la propia democracia se vuelve entonces fundamental, ¿no? ¿Y quién participa? Participamos todas y participamos todos, ¿no? O sea, eso es innegable y es hoy más que nunca necesario, ¿no? Porque entonces ahí vienen las legitimidades, ¿no? O sea, cómo se construye esa legitimidad de un gobierno, de una autoridad, ¿no? Bueno, a partir de que haya más gente, ¿no? Más ciudadanas, más ciudadanos, ¿no? Involucradas en decidir no solo qué autoridad vas a tener, sino en regular, en controlar, en vigilar, en supervisar a esa autoridad, ¿no? Está claro que hay mucho para hacer y desde el humanismo yo creo que hay que destacar dos cosas de lo que veníamos diciendo. Por un lado, fomentar el liderazgo horizontal, esto es el tema de toma de decisiones y lograr mayor participación y que la lógica sea a nivel partidario, comunitario, etcétera, fomentar la horizontalidad, que incluso aquel que lidera procesos, coordina a otras personas, coordina un equipo, ¿ya? Y siempre recordando que estamos aquel político, aquel que está liderando un proceso, está al servicio del bien común, al servicio del prójimo. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la innovación democrática. Creo que los nuevos contextos, nuevos desafíos, eh, y nos surge el pensar nuevos procesos y nuevas soluciones y no volver a repetir fórmulas que eran para textos anteriores. Eh, y yo veo que hay siempre una reticencia, bueno, siempre ante la innovación hay una reticencia, pero digamos, en política es esto como estanco, ¿no? Defender las instituciones democráticas, defender, bueno, no sé, digamos, como los pilares de la democracia son los partidos políticos. Y bueno, y los partidos políticos están dando respuestas. ¿Qué tal los movimientos sociales? Al final, en muchas elecciones se participan coaliciones electorales que pertenecen a los movimientos sociales. Los movimientos sociales canalizaron muchas de las inquietudes que los partidos políticos no. Entonces, y uno trabaja para fortalecer los partidos porque uno cree que, bueno, son legítimamente como un espacio eh,
como para realmente construir la democracia. Pero hay otros espacios, otras maneras y otras, digamos, eh, creo que hay a veces que no nos animamos del todo a cuestionarlas en las instituciones, ya sea a nivel de Estado, nacional, a nivel internacional. Eh, como internacionalistas, digamos, me toca cuestionar Naciones Unidas, me cuesta a los organismos internacionales, digamos, es necesario innovar y sin embargo son como burocracias estancas que están así hace 70 años y no logran resolver los problemas del mundo y una institución internacional como es la ONU, que nació para defender la democracia, hoy está compuesta por una mayoría de dictaduras, cleptocracias, autoritarismos, teocracias, todo menos democracia. Las democracias son una minoría. Entonces, ¿cómo vamos a defender la democracia? ¿Cómo vamos a defender el Estado de Derecho cuando la mayoría de los que votan, los que toman las decisiones en ese organismo, eh, se empeñan en destruir la democracia, ¿no? Entonces, eh, y los pocos democráticos no nos animamos a proponer nuevas medidas, ¿no? Porque, bueno, no, digamos, es como a reformar de que no sea, o hablar de voto calificado, como digamos, o realmente de que, eh, digamos, antes se pensaba que simplemente integrando a los estados autoritarios podías promover la democracia, como que realmente ibas a contagiar a los gobiernos autoritarios involucrándolos, entonces no importaba, eh, digamos, tu forma de gobierno, había que, digamos, aceptabas la membresía. Hoy en día vale la pena ese tipo de lógica, no volver una lógica como más elitista, porque te convertís en elitista, no estás integrando todo el mundo, entonces sos elitista, pero bueno, pero hablando de democracia, otro no es democrático, entonces ahí en ese tipo de diálogos, en ese tipo no, hay a veces que uno no se anima a decir en voz alta para no sé, mal visto. Ya, irse contra la ONU es muy anticlimático, ¿no? O sea, y sin embargo, como dices, son instituciones, ¿no? Que merecen una crítica, ¿no? O sea, que merecen ser revisadas, ¿no? O sea, que por ser precisamente humanas, pues son perfectibles, ¿no? Entonces, creo que esa apertura y esa disposición tiene que existir. Ahora, insisto, son las grandes paradojas, ¿no? O sea, ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No? Eh, no lo sé, ¿eh? No lo sé porque, no, insisto, es periodo transicional, ¿eh? O sea, esto se está construyendo, se está debatiendo, o sea, ¿qué es mejor, tenerlos fuera o dentro? ¿No? Ok, si estamos adentro todos somos iguales. ¿Por qué? Porque la igualdad es un principio democrático, ¿no? Entonces va a tener más peso quien tiene ciertas características que quien no, ¿no? O sea, ahora, tienes el espacio del, por ejemplo, los consejos de seguridad o demás, ¿no? O sea, y quien no respeta los derechos humanos tiene derecho a estar donde se promueven los derechos humanos. Eso es una contradicción grave, ¿no? O sea, entonces, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. O sea, insisto, la construcción de espacios desde los valores de la pluralidad, ¿no? Desde la propia pluralidad, es sumamente compleja, ¿no? Pero Y es en ese debate a nivel Naciones Unidas, a nivel Estado, vas a permitir que jueguen al juego democrático, tengan derecho a voto aquellos que no son democráticos y que además te van a erosionar las instituciones democráticas a nivel internacional. Es lo mismo un partido que no es democrático, un partido que, digamos, en Alemania se prohibió tanto el nacionalsocialismo, el fascismo, como el comunismo, porque no eran democráticos. sí. Entonces, eso es democrático, prohibir un partido es democrático, pero lo vas a dejar A para ver, que, como sí Hitler ganó tiene la... que haber un piso mínimo, ¿no? Sí tiene que haber un piso mínimo. O sea, sí tiene que haber una serie de preceptos mínimos, ¿no? Que se cumplan, ¿no? Ahora,
insisto, ¿no? Si mi partido promueve, ¿no? Una economía estatista, ¿no? En un mundo global, ¿también lo sacas? Obviamente tenemos muchas preguntas y Es, eso es es, es, parte pero a ver, de... ojo, ojo. La Sí. maravilla es que hoy hacemos estas preguntas, ¿eh? O sea, a mí lo que me resulta verdaderamente estimulante es que hoy las democracias, los sistemas se están cuestionando esta y otras muchas cosas, ¿no? Eh, eh, a ver, eso por principio es maravilloso, poder acudir a una época, poder vivir una época en la que las cosas se cuestionan como se cuestionan hoy, ¿no? En las que todo lo que teníamos por sentado lo empezamos a cuestionar, a mí me resulta sumamente estimulante. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de aportar, ¿eh? Es la oportunidad de construir, es la oportunidad a partir de estas críticas, ver cómo se resuelve. Es decir, vaya, es una época, Mica, me resulta maravillosa. Maravillosa en el sentido de decir, qué maravilla poder acudir a un momento en el que todo esto se debate, se cuestiona, ¿no? Y se padece vaya, el hacerlo o el no hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí el reto, ¿no? Y lo lindo, ¿no? Es que se abre el campo a la imaginación, se abre el campo a la innovación, se abre el campo a la creatividad, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad generacional de quienes vivimos y acudimos y podemos de alguna manera contribuir a esto, ¿no? Una responsabilidad mayúscula, porque estamos redefiniendo, ¿no? Estamos trabajando lo que va a hacer, ¿no? Porque lo que es un hecho es que no va a seguir siendo, ¿eh? O sea, eso sí no va a pasar. Las cosas van cambiando, ¿no? O sea, toma tiempo, ¿por qué? Porque los cambios son graduales, porque los cambios vaya, no son revolucionarios, son graduales, son gradualistas, ¿no? Pero nos toca estar en esto, Mica, y es maravilloso poder vivir un tiempo en el que puedes aportar, ¿no? Porque lo que se daba por sentado ya no está dado por sentado. Bueno, yo agradezco enormemente tu aporte filosófico, es más que importante en un espacio como cultura democrática, el no solamente hacer, sino también pensar, el generar un espacio de pensamiento para esto de formar pensamiento crítico, formar a ciudadanía que cada vez se involucra más para fortalecer las instituciones democráticas y lograr el desarrollo y una convivencia en paz, eh, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel internacional. Así que, una vez más, muchas gracias. Yo creo que nos quedamos con muchas más preguntas, pero es esa parte de la cuestión, cuestionarnos y con esas cuestiones quedarnos pensando y seguir aportando. Súper, Mica. Muchísimas gracias por el espacio, por la iniciativa y de verdad siempre un gusto poder sumar a lo que haces. Un abrazo y contacto. Chao, chao.